Buenos días. A nombre de TESE, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación de los módulos de Impuestos MX y Contabilidad Electrónica. La duración aproximada de esta capacitación será de 25 minutos para el módulo de Impuestos MX y 35 minutos para el módulo de Contabilidad Electrónica. La mecánica de la sesión será la siguiente. Los micrófonos estarán silenciados durante toda la sesión. Al final de la sesión tendremos un tiempo para resolver cualquier duda que tengan. Las dudas se deberán ir escribiendo en la sección de preguntas y al final se contestarán. Las preguntas que no se alcancen a resolver se contestarán vía correo electrónico. Prerequisitos. Para poder configurar y utilizar el módulo de impuestos, es necesario tener instalado y funcionando el módulo de conciliación bancaria. La integración del módulo de impuestos con otros módulos. Tenemos como entradas al módulo las cuentas de impuesto, los códigos de impuesto, datos de proveedores, tipos de cambio. El módulo de impuestos tiene relación con el módulo de contabilidad, con el módulo de administración de efectivo, con el módulo de cuentas por pagar y con el módulo de cuentas por cobrar. Las salidas del módulo de impuestos son el reporte de integración de impuestos, la póliza de integración de impuestos, el archivo de texto para DIOT, el reporte de detalle para DIOT, el reporte de revaluación, la póliza de revaluación y los estados para DIN. El flujo de transacciones es el siguiente. Tenemos la configuración del módulo, la revaluación de documentos abiertos, la integración y el traslado de IVA, la DIOT, el impuesto retenido y la DIN. El temario para el módulo de impuestos es el siguiente: introducción, configuración de impuestos MX, revaluación de documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, integración y traslado de IVA, DIOT, impuesto retenido, DIN y conciliación bancaria. Esta aplicación ha sido diseñada para dar solución a requerimientos relacionados con impuestos en México, tales como la integración y traslado del IVA pagado o cobrado, la generación de la declaración informativa de operaciones con terceros y la declaración de clientes y proveedores, la DIN. El módulo SL Impuestos MX utiliza la información registrada en los módulos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, contabilidad general y administración de efectivo. Basado en la conciliación de transacciones de cuentas de efectivo, las funciones de impuesto determinan el periodo en que el movimiento fue efectivamente realizado en bancos y utilizan este dato para los cálculos y reporteo. Configuración del módulo. Bien, vamos a realizar algunas de las configuraciones para el módulo. Tenemos la pantalla de configuración SL Impuestos MX. Aquí tenemos dos pestañas principales, la de cuentas por pagar y la de cuentas por cobrar. Ambas pestañas son iguales, únicamente una está enfocada al módulo de cuentas por pagar y la otra a cuentas por cobrar, con las etiquetas de acuerdo a cada uno de estos módulos. Bien, lo primero que vamos a indicar es a partir de cuándo se van a tomar los movimientos conciliados, que es cuando se inicia el módulo. Aquí podemos indicar que es a partir del 1 de abril. En la parte del periodo del flujo para anticipos de cuentas por pagar, tenemos dos opciones: usar periodo de aplicación y usar fecha de conciliación. Se tienen estas dos opciones por lo siguiente: cuando se genera algún anticipo, este no tiene ningún impuesto o retención, por lo que no hay manera de determinar cuál es el monto del impuesto que lleva este anticipo. Entonces, lo que configuramos aquí es, una vez que se aplique este anticipo a una factura, entonces estos impuestos, ¿en qué periodo se van a reflejar? Si en el periodo en que se aplica el anticipo o en el periodo en que se concilió el pago. Por lo general, se utiliza el periodo de aplicación, porque si utilizamos la fecha de conciliación y lo aplicamos en un mes posterior al mes en que se generó el pago, entonces los impuestos del anticipo se van a ver reflejados en el periodo en que se emitió el pago
y muy seguramente este va a ser ya un periodo que ya se presentó ante el SAT y con esto evitamos ya no mover periodos anteriores. Para este caso de los anticipos, si selecciono esta opción de crear documento de control de impuestos, lo que va a hacer es que en el periodo en el que yo emita ese anticipo, va a simular que ese anticipo se aplicó a un documento. Se crea un documento ficticio que existe solo a nivel de tabla, no existe en el módulo. Una vez que ese anticipo se aplica a un documento, se revierte el documento de control de impuestos en el mes en que se aplicó el anticipo y se genera la aplicación correcta de ese anticipo. Si coincidieron la fecha de la creación del documento control de impuestos y la aplicación real, vamos a ver en el mes de aplicación la reversión del documento y la generación real del impuesto. Aquí podemos definir cuál es el monto mínimo para que se realice un documento de control de impuestos. Con esta opción seleccionamos usar la cuenta de ingreso del proveedor para DIOT en pagos no aplicados. Esta parte de usar cuenta de gasto para YETU en pagos no aplicados ya no se utiliza debido a que el YETU ya no existe. La opción de usar código de impuesto de proveedor para el traslado de impuesto de pagos no aplicados se utiliza para saber cuál es el impuesto que se va a aplicar para el anticipo, si se debe utilizar el código de impuesto del proveedor o utilizar algún código general para todos los anticipos. En la pestaña de cuentas por cobrar tenemos exactamente las mismas configuraciones que en la pestaña de cuentas por pagar, solo con las etiquetas de cuentas por cobrar. Y en las opciones de proceso tenemos la opción de procesar transacciones conciliadas automáticamente al procesar impuestos. Esto nos indica que cada vez que vayamos a emitir los reportes de impuestos, se van a procesar las transacciones conciliadas en forma automática. Generar variación en cambios contra fecha de conciliación cuando sea diferente de la fecha de pago se refiere a la revaluación cambiaria. El punto: si el impuesto se configura para siguiente periodo, mostrar dicho valor en siguiente periodo en reportes DIOT e integración de impuesto de cuentas por pagar. Esta opción se refiere a algo que también controla el módulo y se refiere a que si se paga un recibo de honorarios, por ejemplo, se genera un IVA del 16% en ese recibo de honorarios, pero va a crear una retención de las 2/3 partes de ese IVA. Cuando se paga ese recibo, solo se puede acreditar esas 2/3 partes de ese IVA, y eso se puede acreditar hasta el momento en que se pague esa retención al SAT, que es al mes siguiente. En esos casos, la forma de configurarlo es definir dos códigos de impuestos distintos, uno para la tercera parte del IVA y otro para las 2/3 partes del IVA, de forma que a una tercera parte del IVA lo acreditamos al momento de pagar el recibo y al siguiente mes, en forma automática, se hace la aplicación de las 2/3 partes restantes. Entonces, se indica en los reportes de IVA al final que se retuvieron esas 2/3 partes, pero que se van a aplicar hasta el siguiente mes. Tenemos también el libro contable para YETU, que aunque ya no se utiliza, sigue siendo un campo obligatorio. Y el manejo de periodo para cancelaciones. Tenemos las opciones de usar el periodo de cancelación o el primero abierto mayor, afectar al periodo origen o el primer abierto mayor, o afectar a periodo actual contable. Por lo general, se utiliza afectar a periodo actual contable. Vamos a revisar la parte de la revaluación de documentos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. La revaluación de documentos abiertos para el cálculo de la pérdida o utilidad no realizada es necesaria para la presentación de estados financieros cuando se realizan operaciones en moneda extranjera. La revaluación de documentos no es requerida para el funcionamiento del módulo de impuestos MX. Sin embargo, algunos reportes incluyen el valor revaluado para facilitar el cuadro de cifras obtenidas en cuentas por cobrar o cuentas por pagar contra los saldos contables. Aunque SL cuenta con las funciones de revaluación de documentos de cuentas por cobrar y cuentas por pagar,
Hay diferencias importantes en la función incluida en el módulo de impuestos MX que se describen a continuación. La revaluación de documentos en el módulo de impuestos MX es sensible a periodo. Esto significa que los saldos de los documentos serán calculados al periodo indicado, a diferencia del proceso natural de Dynamics SL, que toma el saldo de los documentos al momento en que se ejecuta el proceso. Actualiza el campo ID en contabilidad general. Para procesos de cuadre de información, se registra en la póliza contable el código del proveedor o del cliente, lo que permite generar reportes con la integración por cliente y proveedor de las cuentas involucradas. Incluye la revaluación de cuentas de impuestos. Las cuentas de impuesto definidas en la pantalla de cuentas, impuesto acreditable y trasladado, son revaluadas junto con las de clientes y proveedores afectadas en los documentos abiertos. Para efectos de la revaluación, tenemos que alimentar los tipos de cambio al cierre de cada periodo para cada una de las monedas. Una vez que ingresamos los tipos de cambio al cierre de cada periodo, ya podemos hacer la revaluación de los documentos de cuentas por pagar y de cuentas por cobrar. Generamos el reporte y una vez que se genera me aparece una pantalla en donde me indica que oprima el botón de crear lote de transacciones de pérdida-ganancia no realizadas de acuerdo a los datos obtenidos en el reporte, o que oprime el botón de solo reporte para salirse sin crear las transacciones. En este caso vamos a decirle que solo reporte porque no tenemos en este momento para este periodo transacciones para revaluar. Procesar transacciones conciliadas. Al procesar las transacciones conciliadas, todos los cálculos y procesos para impuestos en el módulo de impuestos MX se realizan en base al flujo de efectivo. Esto es, se consideran solo transacciones de efectivo que han sido efectivamente cobradas o efectivamente pagadas, lo que significa que han sido reflejadas en el banco. Vamos a utilizar la pantalla Procesar transacciones conciliadas para procesar las transacciones conciliadas de los diferentes módulos de SL y preparar la información para la integración de impuestos. En esta pantalla vamos a indicar el monto mínimo abierto en pagos o anticipos no aplicados a considerar en los documentos de control de impuestos. Se requiere ejecutar procesar transacciones conciliadas antes que cualquier otro proceso o reporte del módulo Impuestos MX de SL. El primer proceso es procesar transacciones conciliadas. Este proceso busca todo lo que está conciliado dentro de los distintos módulos, ya sea el de cuentas por cobrar, el de cuentas por pagar, el de la contabilidad o el de administración de efectivo. El sistema busca todo lo que encuentre que haya sido conciliado y se almacena en una tabla con toda la información ya conciliada. Aquí podemos definir un monto mínimo no aplicado en cuentas por cobrar para el control de impuestos y un monto mínimo no aplicado en cuentas por pagar para control de impuestos y le damos iniciar proceso. Una vez que se procesaron las transacciones conciliadas, se pueden procesar los impuestos por periodo. Tenemos el periodo a procesar impuestos y si queremos procesar los impuestos para cuentas por cobrar, para cuentas por pagar, para DIO, para retenciones y para IETU, y la opción de seleccionar de acuerdo a la opción que seleccionemos en acción. En acción tenemos la opción de procesar, reprocesar y verificar. Procesar, procesa lo nuevo que encuentre. Reprocesar, elimina todo lo que ya se había procesado y procesa todo de nuevo. Si nos damos cuenta de que faltaron documentos por conciliar, se corre de nuevo el proceso de procesar transacciones conciliadas y al darle procesar, va y busca lo nuevo y lo va a procesar. Una diferencia es cuando ya se generó la póliza de traslado de impuestos. Todas las transacciones de impuestos quedan marcadas con el número de lote que se generó para esa póliza. Entonces,
si se reprocesa, se van a tomar todas las transacciones y se puede duplicar información en otra póliza. Una vez que ya están procesados los impuestos, hay que generar los reportes de impuestos. Los reportes para integración de impuesto se basan en la combinación de cuenta-subcuenta utilizada en los documentos origen de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de SL. Al registrar la relación de cuentas-subcuentas de impuesto, la aplicación obtiene el detalle de los documentos que integran su saldo en el periodo indicado. Para el traslado del impuesto efectivamente pagado o cobrado, predominantemente IVA, se utiliza el periodo de la fecha de conciliación del movimiento de bancos con que se realizó el pago o el periodo de aplicación de anticipos a documentos para afectar contabilidad. Enviando el monto de impuesto pagado o cobrado a la cuenta de impuesto efectivamente cobrado o pagado que haya sido previamente definida. Las pantallas que vamos a configurar para la integración y traslado de IVA son la pantalla de configuración de impuestos, la pantalla de cuentas de impuesto acreditable y trasladado. Solo las combinaciones de cuenta subcuenta de impuesto indicadas en esta pantalla serán consideradas en la integración y traslado de los impuestos. Y la pantalla de tipos de cambio al cierre, en donde vamos a registrar los tipos de cambio al cierre de cada periodo para cada moneda, año, periodo. Vamos entonces a configurar la pantalla de cuentas de impuesto acreditable y trasladado. Esta pantalla se define para cuando tenemos una factura del proveedor y la registramos, ese IVA se va a determinada cuenta, que la define el código de impuesto. Y cuando se paga esa factura, ese IVA ya se puede acreditar, entonces se traslada a una cuenta distinta. Por lo general, la cuenta origen tiene un nombre de IVA pendiente de acreditar y cuando ya se paga ese documento y ese IVA se puede traspasar a otra cuenta, por lo general, la cuenta destino lleva un nombre de IVA efectivamente pagado. En la parte de los ingresos tendremos una cuenta de IVA pendiente de cobro y una de IVA efectivamente cobrado. Y tenemos la opción de para cada una de esas cuentas, origen y destino, de crear una póliza, de no crear póliza o de crear una póliza en el siguiente periodo. Para la integración de impuesto, el saldo contable de las cuentas de impuesto pendiente de acreditar y pendiente de trasladar debe corresponder a la suma del impuesto registrado en documentos abiertos, de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y aquellos que, habiendo sido pagados, el cheque o depósito no ha afectado a bancos, que son los cheques o depósitos en tránsito. Integración de impuesto efectivamente pagado y cobrado. El impuesto efectivamente pagado o cobrado se calcula en base a los cheques pagados o depósitos recibidos en el periodo procesado, considerando solo aquellos movimientos conciliados y usando su fecha de conciliación para determinar el periodo a afectar. Se utiliza el formato cheques pagados del reporte integración de impuestos del módulo de impuestos MX para obtener el monto del impuesto efectivamente pagado para un periodo específico. Se utiliza el formato depósitos recibidos del reporte integración de impuestos cuentas por cobrar del módulo de impuestos MX para obtener el monto del impuesto efectivamente cobrado para un periodo específico. El reporte de cheques pagados nos va a generar la información de los impuestos en ese periodo. Básicamente muestra el periodo del flujo y el periodo de afectación. Si existieran movimientos del mes de marzo que afectan el mes de abril, aparecería una sección que diría afectación en periodo 04-2016. El primer grupo en este reporte es la cuenta del impuesto y el segundo nos indica la cuenta del banco. Y tenemos el detalle de cada una de las transacciones de los proveedores. Tenemos información referente al pago, número de lote, referencia, tipo de transacción, fecha de la transacción, el monto aplicado. Y tenemos también información del impuesto pagado, el tipo de documento que se pagó, la referencia del documento. Tenemos la columna de valor histórico,
la de monto en moneda extranjera y la de efectivamente pagado. En el caso de los documentos en pesos, la columna de valor histórico y la columna de efectivamente pagado van a traer el mismo monto. En el caso de los documentos en moneda extranjera, esta columna va a traer el importe al tipo de cambio de cuando se registró el documento y en la otra va a traer el monto del impuesto al tipo de cambio de la fecha de pago. Ahí se genera una variación cambiaria que también se considera en la póliza de traslado del impuesto. Ahora lo que se tiene que generar es la póliza de traslado del impuesto. En esta pantalla tenemos el periodo y tenemos dos opciones: totalizar póliza por cliente o proveedor y crear una póliza por cuenta, subcuenta de impuestos. Por lo general se recomienda no sumarizar, porque así tendremos el detalle completo de lo que se está trasladando en la póliza de traslado. Para efectos de una auditoría es muy práctico tener la información en esa póliza. Para efectos de las retenciones, entonces aquí le indicamos si queremos procesar el impuesto para cuentas por cobrar, para cuentas por pagar y para IETU. Seleccionamos cada una de las opciones a procesar. Bien, como parte de los reportes de integración de IVA, tenemos el reporte de detalle de retenciones. Este reporte muestra la información de las retenciones de IVA y de las retenciones de ISR. Vamos a hablar ahora de la DIOP. La DIOP es una declaración informativa de operaciones con terceros. Esta solución está basada en el uso de códigos de impuesto para integrar los montos requeridos para la DIOP. El proceso utiliza el código de impuesto registrado en cada línea de gasto de las facturas, ajustes por cargo y ajustes por crédito del módulo de cuentas por pagar. Según el código de impuesto, se determina el concepto o rubro para DIOP donde debe incluirse. Para la integración se considera lo siguiente: operaciones efectivamente pagadas. La DIOP utiliza los documentos tipo factura, ajuste por cargo y ajuste por crédito del módulo de cuentas por pagar y las transacciones de efectivo de salida del módulo de administración de efectivo. Los cheques registrados en cuentas por pagar y las transacciones de efectivo en administración de efectivo se consideran efectivamente pagados cuando han sido conciliados en SL. El mes, año de la fecha de conciliación determina el periodo en que se reportará el impuesto. En caso de operaciones multimoneda en las que exista variación en cambios, el impuesto será tomado al tipo de cambio utilizado para el pago. En el caso de anticipos, el impuesto no debe ser registrado dentro del anticipo y será considerado hasta el momento en que sea aplicado a un documento tipo factura o ajuste por crédito. Cuentas de impuesto para administración de efectivo. Para procesar las transacciones de efectivo registradas en administración de efectivo, se requiere de una relación entre cuentas contables y códigos de impuesto a utilizar. Esto porque en dicho módulo no existe un lugar para registrar el código de impuesto y la solución DIOP requiere este dato para clasificar correctamente el monto en el rubro correspondiente. Integración de la DIOP. La integración de cada rubro de la DIOP se obtiene a nivel de RFC y tipo de tercero. El tipo de tercero es utilizado para determinar si el proveedor debe incluirse en el total de proveedores globales o relacionarse en forma independiente. Vamos a utilizar la pantalla de cuentas de impuesto, administración de efectivo, porque en el módulo de administración de efectivo no se genera en automático la partida del IVA, sino que se crean dos partidas independientes, una por el monto del documento y otra por el monto del impuesto. En esta pantalla vamos a indicar la cuenta contable a qué código de impuesto se va a relacionar. La pantalla de códigos de impuesto para DIOP. En este caso, el registro de los impuestos lo hacemos a través de códigos de impuesto, pero para efectos de la DIOP se reporta en un programa que proporciona el SAT, y ese programa trae varios renglones
en los cuales capturamos la información. Todos esos renglones son rubros para DIOT. En este programa, cuando capturamos información para un RFC, le indicamos cuáles fueron las actividades que tuvimos para ese RFC en un mes. Vienen varios rubros en este programa, que se habilitan de acuerdo al tipo de proveedor, si es nacional, extranjero, global, y podemos indicar en qué periodo queremos que se reporten estas actividades, si en el periodo de flujo o en el siguiente periodo. Para el reporte de la DIOT, vamos a ver en primera instancia un formato. Tenemos un código de formato y una descripción. La DIOT es una declaración de IVA y para generar la DIOT tenemos que configurar el formato con el nombre que nosotros queramos. Por lo general le ponemos DIOT y le indicamos cuál es el store procedure que se va a cargar y que va a generar el archivo de texto. Una vez que definimos el formato, el siguiente paso es generar el archivo de texto. Aquí le indicamos qué formato va a utilizar, le indicamos el periodo y la ruta en la que deseamos que cree el archivo de texto. Y el siguiente tema sería lo que es el impuesto retenido. El impuesto retenido se obtiene de facturas, ajustes por cargo y ajustes por débito del módulo de cuentas por pagar, que utilizan alguno de los códigos de impuesto usados para retención. Para la integración se considera lo siguiente: operaciones efectivamente pagadas, es decir, no incluye las retenciones de documentos abiertos ni documentos pagados cuyo cheque esté en tránsito. La retención considera solo los documentos tipo factura, ajuste por cargo y ajuste por crédito del módulo de cuentas por pagar TSL. Los cheques generados en cuentas por pagar se consideran efectivamente pagados cuando han sido conciliados en SL. El mes, año de la fecha de conciliación determina el periodo en que se reportará el impuesto. En caso de operaciones en moneda extranjera en las que exista variación en cambios, el monto retenido será tomado al tipo de cambio utilizado para el pago. En el caso de anticipos, la retención se mostrará hasta el momento en que sea aplicado a un documento tipo factura o ajuste por crédito. La pantalla de proveedores para impuestos es un complemento al catálogo de proveedores de cuentas por pagar, porque en el módulo de cuentas por pagar no tenemos la información completa de los proveedores que se requiere sobre todo para efectos de la DIOT. A esta pantalla se traen los proveedores y se le va indicando la información adicional que requiere ese proveedor. En primer lugar, utilizamos el botón de copiar datos del proveedor para que se traiga la mayor cantidad de información del módulo de cuentas por pagar. Ya que se cargó la información del módulo de cuentas por pagar, se va indicando toda la información adicional que se requiere, por ejemplo, nacionalidad, en caso de que el proveedor sea proveedor extranjero, el número de ID fiscal, el nombre del extranjero, en caso de que sea persona física, el apellido paterno, materno, nombre, CURP, la clave de operaciones, si es un proveedor de bienes o de servicios, el tipo de operación, si es prestación de servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, otros, si el proveedor es extranjero, si reside en el extranjero y país de residencia. Bien, vamos a ver lo que es la DIM. En la DIM se requiere determinar el monto de operaciones sin impuesto de clientes y proveedores. La función toma las combinaciones de cuentas subcuentas definidas en la pantalla DIM, cuentas para declaración, para integrar el monto de las operaciones por cliente y proveedor. Para la integración se consideran únicamente los movimientos siguientes: documentos tipo factura, ajuste por cargo y ajuste por crédito del módulo de cuentas por pagar. Documentos tipo factura, nota de cargo y nota de crédito del módulo de cuentas por cobrar. Con esto terminamos la capacitación del módulo de impuestos MX. En este momento vamos a proceder a la sección de preguntas y respuestas. Les agradeceremos las escriban en la sección de preguntas y respuestas.